El escritor francés Antoine de Saint-Exupéry dijo: el amor es lo único que crece cuando se reparte. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, ella me quiere quitar lo que es mío. Yo no le estoy quitando nada. Él está porque quiere estar. Buenas tardes y bienvenidos. Cristian, estás demandando a Sofía. Dime por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, yo estoy demandando a esta mujer porque se ha entrometido en mi vida y en tan solo 7 meses ha destruido una relación de 10 años. Estoy exigiendo el desalojo y medida de caución contra ella y que me pague ¿Pero $6.000. desalojo de dónde? Espérate, Para empezar. yo estoy tratando todavía de descifrar lo que está pasando. Ella se metió en tu vida. Sí, doctor. Déjeme y le cuento cómo pasaron los hechos. Explícame. Nosotros tenemos una relación hace 10 años. Conocí a un hombre en un viaje que él realizó a Los Ángeles, donde yo residía. Ajá. Y nos conocimos, se dio la química y mantuvimos el contacto vía telefónica, email. Después de pasado un tiempo, él me pidió que me mudara a Miami con él. A su casa. A lo cual asumí. Y me mudé, tuvimos una relación de 2 años. Era una persona muy atenta, amable conmigo, siempre estaba pendiente para que la relación no fuera monótona y durara. Perfecto. A los 2 años, él me regala un viaje a Los Roques. ¿A los dónde? A Los Roques. Eso es una playa, un archipiélago en Venezuela, que es algo maravilloso. Oh, ok. En el cual nos casamos espiritualmente, también hicimos un ritual, un renacer espiritual, y en el cual él llegó y me pidió matrimonio, me juró que era el amor de su vida, que era todo, que él iba a estar conmigo en las buenas y en las malas, que no había encontrado una persona como yo. Perfecto. Después, cuando regresamos, él quiso afianzar eso y me pidió matrimonio, casarnos legalmente en los Estados Unidos, y el único estado que lo permitía para aquel entonces, que fue Massachusetts. Nos casamos el 22 de diciembre del 2004. Perfecto, en el estado de Massachusetts. Sí. Ok. Pero aquí es donde entra ella. Ok. Él realizó un viaje a Las Vegas en vísperas de nuestro último aniversario y él me prometió a mí que iba a estar el día de nuestro aniversario para celebrarlo, en el cual yo preparé una cena, velas, todo muy bello. Y él no llegó. Él llegó a los 2 días. Se quedó unos días más Cállate, conmigo en Las Vegas. déjame hablar. A No me los mandes 2 a días. callar. A los llegó. 2 días. ¿Y no te llamó? No, no me llamó, no tuve comunicación. Después que él llegó, yo lo noté algo cambiado, distante. Doctora, le puso clave al celular. Nosotros no teníamos secretos, cambió las claves de email, cambió las claves de Twitter, del Facebook, todo. Estaba molesto con él y dolido, pero igual tuvimos la cena de nuestro aniversario. Entonces, en la cena, entre tragos, yo le pregunté que qué le pasaba, si había perdido el amor o le había sucedido algo, porque yo de verdad lo amo. Y él llegó y me dijo que él había conocido una mujer en Las Vegas, que se pasó de tragos, que no sabía qué había pasado con él. Y había tenido hasta relaciones sexuales, doctor. Claro, y fue tremenda noche, Con él, doctora, con ella. Ok. Y además de ello, me propuso que la conociera, que él nos amaba a los dos. Deberías decir las cosas como son. Fuiste tú. Déjame hablar. Bueno, espera. espérate un momento, porque entonces si él las dice como son, entonces luego tú no tienes nada que decir. O sea, que deja que él las diga como él las piensa y luego tú las dices como las piensas tú. Bueno, doctora, yo acepté una cena después de una discusión que tuvimos. Veía que lo estaba perdiendo. Teníamos 2 meses de dormir en camas separadas. La relación, veía que lo estaba perdiendo. 10 años de mi vida, estaba perdiendo en un instante. Entonces yo accedí a tener una cena con la señora. Tuvimos una cena los 3, conversamos. Y entre mi angustia, veía, para no perderlo, acepté que ella se fuera a vivir a nuestra casa. O sea, porque se Invadieron te nuestro propuso en esa cena
que ustedes tuvieran un trío amoroso. No un trío, doctora. Que viviéramos los tres, porque él no amaba a los tres y quería tenernos cerca. O sea, la propuesta era entonces que él te tuviera a ti, pero también la tuviera ella de amante. Exactamente. Allí en la casa viviendo contigo. Exactamente. Wow. Entonces acepté. Después de eso, al principio nos llevamos bien. Era una compañía para mí, porque nosotros creamos una compañía de venta de ropa y él tenía que viajar mucho por eso y ella se quedaba conmigo, compartía, salíamos, todo transcurrió bien. Hasta que llega el punto ahora que quieren tener un hijo, doctora. Ella quiere tener un hijo. Un hijo de él. Bueno, que es lo normal. Entonces, entre un ¿cómo hombre y yo una voy a mujer, dejar o que sea, mi esposo tenga un hijo de otra mujer, de ella, ¿sabes? Claro. No, no es de otra. Eso es, o sea, ella se está intrometiendo demasiado. De Ya la otra vida, mujer, tú no siendo tengo- la de él y esta es otra. Claro. Ok, entonces, tú estás Bueno, pidiendo que ella... Que ella desaloje, mi demanda es que desaloje y tenga una orden de alejamiento de mí y de mi pareja, de mi vida, la quiero fuera. Porque yo tengo traumas psicológicos, no duermo, no como, me he descuidado no personalmente. duerme, doctora, porque anda pendiente y ¿Que ando anda pendiente de espiando. qué? ¿Hay algo más? No, doctora, quiero el desalojo y que me pague el tratamiento psicológico que cuesta $6.000. Acá, ¿quién deberías de pagárselos a mí? A ti, eso lo veremos. $6.000 de tratamiento psicológico, Las terapias. más el desalojo, más la orden de alejamiento. Perfecto. ¿Ya lo entendí? Bueno, te llegó el momento de responder, Sofía. Mire, doctora, la verdad es que esto todo es un montaje, una manipulación, porque ¿Y la debo verdad? aclarar, es que eso es lo que voy a decir, la verdad. La Esperemos. iniciativa de la cena y de que me fuese a vivir a la casa de Donatello, porque realmente esa casa es de Donatello, que es mi pareja, fue de él. Es La verdad. idea fue de él. Sí, La idea no eso fue fue lo mía. que Donatello a mí me dijo. Evidentemente, dicho, sí es estás verdad, nosotros inventando. nos conocimos en Las Vegas. Yo era una de las personas que le distribuía en su negocio. En uno de esos viajes hubo cierta química. Yo sí noté que, bueno... Uno de esos viajes, yo no sé de dónde la sacó. él era- Pero tú sabías que él era gay. Sí, yo me lo imaginaba y... Es que es una mente Pero después nos retorcida. pusimos ¿Cómo a se va tomar meter entre un copa, matrimonio gay? él fue muy transparente y me dijo la verdad. Incluso me dijo que había una persona que se había casado, pero bueno, la química fue tanta, doctora, que de hecho nosotros ese mismo día estuvimos juntos, hicimos el amor y por ello él no se devolvió cuando se tenía que devolver, se quedó unos días más conmigo. Ok. Está bien. Después continuamos, él iba a Las Vegas, yo venía, hasta que, bueno, no pudimos seguir así porque él me dijo que se había enamorado locamente de mí, nunca había estado con una mujer, la verdad yo nunca me había sentido así con un hombre, y es cuando decido trasladarme aquí a Miami. Ok. Claro, había noches que él se quedaba conmigo, habían semanas. Claro. Supongo que aquí el señor comenzó a ponerle problemas y la salida que él vio fue esa. Que, doctora, yo no sé que yo dónde me sacó esta fuera a vivir a la mujerzuela. casa O con sea, en ella. vez de perderlo, mejor me uno a ellos. Yo creo. Es lo que No, fue yo- la solución que se le ocurre a él. Sí, Claro, y bueno, pero la verdad es que eso yo al una comienzo no mente quería. retorcida. ¿Cómo ella porque se va a meter en una relación que retorcida es tu tenemos mente de 10 proponer años eso, de doctora, porque la relación, de verdad yo al conocernos? Si tu comienzo... pareja lo permite. 7 años Yo al esas comienzo- cosas de pasan. casados Yo al legalmente. comienzo Si no tu pare- quería. si lo Yo al permite. comienzo no quería. Pero lo Porque yo no aceptaste. sabía con Una qué me pareja gay, iba destruir yo a encontrar. De 7 hecho, años. la cena que el señor menciona también fue creación maquiavélica de él. Ese Maquiavélica, día ¿de qué preparó hablas? torta. Él se me pintó muy agradable. Eso me fue Doctora, dando confianza. claro, y tenía fue que ver cuando qué decidí rival. irme ¿Qué a tenía vivir ella con que no ellos. tengo yo? O sea, vivíamos juntos, pero no revueltos, ¿no? O sea, yo en mi cuarto, él en su cuarto, y bueno, Donatello decide... En el cuarto de los alguna dos. Donatello en el cuarto de los dos. noche. Bueno, doctora, Lo o sea, compartí. Bueno, no, pero ¿es así o no es así? bueno, yo Ustedes tengo se mi cuarto. comparten a Donatello. Sí, Sí. compartimos el mismo hombre. Pero ahora, claro, ya cuando tenemos 7 meses de relación, yo ya quiero tener hijos, o sea, que es lo normal en una pareja, Donatello no tiene hijos. Y es Ok. cuando acá el señor... Se pone... Ok, Sí. ok. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, ¿alguien trajo testigos? Sí, yo traje 2 testigos. Perfecto. A la vuelta vemos tus testigos y quiero que me respondan, no ahora, cuando regresemos, si este señor, Donatello,
se pasaba una noche contigo y una noche con él, o mitad de la noche contigo y mitad de la noche con él. Regresamos después de este corto receso.